Como lo vimos en el anterior video, la estabilidad financiera es un tema que tiene que ver de manera directa con nuestra profesión. Esa estabilidad o desestabilidad nos afecta a todos, a nuestra familia e indirectamente al gremio. Entonces, nos guste o no, debemos saber administrar un sistema de cuentas que nos permita conocer en qué situación nos podemos encontrar en todo momento. Para ello, vamos a plantear un sencillo procedimiento aritmético que nos puede ayudar de una manera definitiva a determinar si nuestro centro de servicio nos depara utilidades o pérdidas. Si creemos que no necesitamos perder tiempo en este asunto, pensemos un poco en el por qué todas las empresas invierten todo el dinero necesario en mantener una contabilidad al día. Si esta información no fuera necesaria, pocas empresas desperdiciarían dinero en obtener esta información de manera periódica e incesante. Los datos producidos por la contabilidad son como los manómetros que el conductor de un vehículo debe observar permanentemente, porque así se encuentre en marcha el motor, si no hay una indicación de la cantidad de gasolina disponible, no sabremos en qué momento podemos quedar varados en cualquier lugar. Entonces, tener utilidades en un negocio es muy diferente a decir que, del producido de nuestro trabajo, pagamos la renta o sacamos dinero para nuestros gastos personales. Esta es precisamente la confusión que existe en muchos de nosotros. Pensamos que si tenemos dinero para estos ítems, deducimos que nuestro centro de servicio está generando ganancias, cuando esto puede no ser así. Por lo general, cuando un negocio empieza a dar pérdidas, podemos tener cash disponible, aunque este empieza a ser cada vez más escaso. Esto puede suceder durante bastante tiempo, lo que nos impide tomar las acciones necesarias para dejar de perder. Generalmente, viene la quiebra sin que nos demos por enterados de que llevábamos bastante tiempo financiando esas pérdidas a costa de nuestro patrimonio y el centro de servicio debe ser cerrado y nos vamos cargados de deudas. Para conocer nuestra verdadera situación financiera, debemos manejar los resultados totales que nos presentan 4 cuentas que debemos llevar de manera permanente en nuestro centro de servicio. Aunque estas cuentas no representan una contabilidad completa o formal, el uso que vamos a hacer de ellas nos proveerá el dato que necesitamos. Estas cuentas son ventas, compras, inventario y gastos. En ellas deberemos hacer un registro cada vez que realicemos algún movimiento de dinero, como por ejemplo, la compra de un repuesto, el pago de alguno de los servicios públicos o el recibo de dinero por la entrega de algún aparato reparado. Para hacerlo de manera sencilla, no usaremos por ahora el método que usan los contadores profesionales y que se llama sistema de partida doble. Por ahora, solo llevaremos estas cuentas en 4 cuadernos diferentes o en 4 hojas de Excel, la manera como usted prefiera. Si esta información resulta del interés de todos, podemos pensar en ampliar el tema para poder manejar también datos como activos, pasivos, balance, etc. Datos que también son de suma importancia para la buena administración de nuestros negocios. Antes de arrancar, tenemos que hacer un inventario de todos y cada uno de los aparatos que están listos para ser entregados. Esto con el valor a cobrar por cada uno de ellos y por último, el total de todos ellos. A partir de este momento,
no podemos parar de realizar los registros de cada transacción económica porque esto falsearía por completo todo el esfuerzo que realicemos durante el periodo que estemos cursando. A este inventario le llamaremos inventario inicial y que llevaremos en un cuaderno u hoja de Excel. La siguiente cuenta, ventas, consiste en todas las entradas de dinero que recibamos por cada aparato reparado y entregado, por cada servicio prestado o por cada unidad vendida si acaso tenemos esa actividad paralela en nuestro taller. Este registro debe hacerse de manera consecutiva y acumulativa, es decir, anotar la fecha, el detalle de la transacción, el valor recibido, y un valor que se va acumulando para saber el total del dinero que va quedando ingresado con cada entrada. Usaremos entonces para esto 4 columnas diferentes: fecha, detalle, valor y subtotal. Ahora deberemos saber hacer la diferencia entre lo que sería un gasto de una compra. Esta diferencia consiste en el resultado que obtenemos de cada salida de dinero. Por ejemplo, pagar la renta es una salida de dinero que no te deja nada en tus manos. No se puede recuperar. Se pagó y hay que seguir trabajando para conseguir más dinero y pagar al siguiente mes. Esto es un gasto. Otros ejemplos de gasto son los servicios públicos, como la cuenta del Internet, los transportes que usemos, y los repuestos e insumos como la soldadura, el flux, etc., que compramos para las reparaciones. Pero las compras son salidas de dinero que te dejan algo tangible que puedes usar en tu negocio para generar más dinero. Por ejemplo, productos o artículos que tú vendas en tu taller si paralelamente realizas esa actividad. La compra de herramienta que es costosa, como por ejemplo un osciloscopio, un programador RT809, una estación de aire caliente, etcétera, etcétera, no se puede entender como una compra, puesto que una vez adquirida se quedará en tu taller, pero por ahora tampoco sería un gasto, pues el día de mañana la puedes vender. Así que las compras de herramienta costosa puedes anotarla por ahora en la lista del inventario inicial. Esto mientras llevemos este sistema simple de las cuentas. Este dato permanecerá siempre dentro del total. Así, al final del periodo, volverá a quedar incluida también en el total. Pero la compra de herramienta de poco valor como cautines, desarmadores, etc., sí son un gasto, puesto que su deterioro es frecuente y deben ser adquiridas nuevamente. Entonces, gastos y compras deben llevarse también en 2 cuadernos u hojas de Excel independientes y de la misma manera que registramos en la cuenta de ventas, es decir, con fecha, detalle, valor parcial y el total que va quedando acumulado en el periodo en curso. Así se llevarán estas 4 cuentas hasta el día 30 en que finaliza cada periodo cursado. En este momento, se deben parar todas las actividades y se debe realizar un nuevo inventario de los aparatos que se encuentran listos para ser entregados con los productos o artículos que no se hayan vendido. Esto se realizará en otra hoja en la cual incluimos, como ya lo dijimos, solo la herramienta costosa que tengamos en el taller. Cabe anotar que la herramienta costosa es un activo y en una contabilidad formal hace parte de otra cuenta
pero que por ahora y por razones de simplicidad la llevaremos en esta cuenta de inventario. Entonces, a este total lo llamaremos inventario final. Las cuentas de compras y gastos debemos totalizarlas también, es decir, al final de mes debemos tomar el último valor de saldo acumulado que se encuentra en cada una. Realizado este proceso, a fin de mes, solo nos queda hacer una sencilla cuenta de aritmética. Sumamos el valor de ventas al inventario final. A ese total le restamos la suma de los gastos y de las compras, y luego a ese total le restaremos el inventario inicial. El valor que resulte de todo esto es el resultado de nuestro esfuerzo del mes. Si el valor es positivo, significa que hemos ganado durante el periodo cursado y esto será mejor entre más alto sea el valor resultante. Pero si el valor es negativo, significa que tuvimos pérdida durante el periodo cursado y esto será peor entre mayor sea el valor negativo resultante. Esto nos indicará que debemos tomar medidas para corregir la situación, como por ejemplo, reducir en lo posible los gastos o incrementar el valor cobrado por cada reparación o ambas opciones. A esta cuenta se le llama estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados y nos proporciona la información necesaria para tomar decisiones a corto plazo. Finalizado el periodo, nuestro inventario final será el mismo inventario inicial para el nuevo periodo que comienza. Las cuentas de ventas, gastos y compras vuelven a ceros, es decir, que utilizaremos una hoja nueva para cada una de ellas y el valor total acumulado empieza nuevamente desde cero. Podemos ir teniendo un archivo de todas estas cuentas para posteriores consultas. Adicional, es muy importante llevar otra cuenta que se llame caja y en donde registraremos aparte todas las entradas y salidas de dinero que realicemos durante el mes. Esta cuenta de caja no tiene fin, es decir, que finalizado el periodo no debemos borrarla, sino que continúa normalmente. Esta cuenta es importante porque, como podemos ver, la información obtenida es de suma importancia para mantener el progreso de nuestro taller. Pero no es este el único dato de importancia, ya que otros datos que ya hemos mencionado, como activos, pasivos, caja, patrimonio, etcétera, juegan también un papel muy importante a la hora de tomar decisiones a largo plazo sobre nuestros centros de servicio. De acuerdo al número de likes que ustedes nos envíen, podremos considerar producir un nuevo video adicional o tener una asesoría con un profesional.